En relación a una diapositiva que vimos hace un ratito. El ahorro que yo usé, que yo escribí en mi diapositiva, debo aclararlo porque eso si no lo puede invitar a error, no es el ahorro nacional. Cuando yo escribí, a ver, déjame que te busque esa expresión. Cuando yo escribí esta expresión, el PIB es el ingreso nacional, es el ingreso nacional del sector privado. Acuérdense que la producción en una economía como la que estudiamos es la producción realizada por empresas que contratan trabajo y capital. Es decir, el PIB es el ingreso del sector privado generado en la producción de bienes y servicios. Es el ingreso del sector privado el que se asigna o a consumir por el sector privado o a pagar impuestos o a ahorrar. Es decir, ese ahorro que está acá es el ahorro del sector privado, que es distinto del ahorro nacional que vimos cuando vimos en la primera clase de nuestra materia, la contabilidad de ingreso nacional. Entonces, por esa razón, cuando en esta expresión yo les dije el ahorro, acá, el ahorro es igual a la inversión más este término, que es el ahorro público cambiado de signo, el déficit fiscal, el ahorro nacional sería S más T menos G, eso sería el ahorro público, todo el ahorro nacional. Ese que está acá es el ahorro privado, se lo comento para que no se confundan con eso, porque si no, no sería cierto lo que escribo. Bien, estamos acá. Les decía, la cantidad de capital entonces varía como consecuencia del flujo de inversión de la economía. Y acuérdate que venimos de ver que el flujo de inversión es justamente consumo pospuesto. Es decir, el consumo que la sociedad pospone, el ahorro del sector privado, el consumo pospuesto, es igual al flujo de inversión en una economía cerrada. Y el flujo de inversión es igual a la variación de la cantidad de capital. Entonces, el ahorro, en algún sentido, es igual a la variación de la cantidad de capital. Y otra vez acá estamos mirando ese mecanismo, ese elemento de dinámica que tiene la economía que nos había pasado inadvertido. Ahora, la pregunta es, ok, ya entendemos de dónde viene en la economía el impulso a la acumulación de capital, o por lo menos entendemos en qué consiste el impulso a la acumulación de capital y el papel de la inversión. Sin embargo, lo que no se entiende es qué es lo que determina el nivel de capital que una economía quiere tener como algo distinto del nivel de capital que una economía tiene. Es decir, yo le dije, suponete que al comienzo del periodo el periodo 1 tenés caso 1 medio de producción y que en el periodo 2 vas a tener caso 2 si invertís un volumen de inversión determinado, que es la diferencia entre caso 1 y caso 2 en una economía donde los bienes de capital no se desgastan. La pregunta es, ¿cómo define una economía cuánto capital quiere tener como algo distinto de la cantidad de capital que tiene? Bueno, y acá nos tenemos que volver al modelito de la función producción, o sea, ese que usamos para derivar la demanda de trabajo hace un par de clases. Fíjate, ¿cuál es la manera en que la teoría económica contesta esta pregunta? Bueno, vamos a suponer que la economía está constituida por un conjunto de empresas, que son unas unidades que combinan trabajo y capital y que, dada cierta tecnología que está reflejada en ese parámetro A mayúscula y en la función de producción, transforma esos insumos en un cierto flujo de bienes en la economía. De nuevo, para simplificar, voy a suponer que ese bien es un único bien, pero por supuesto después podemos matizar eso y a pensar en una economía de múltiples bienes. Fíjate, ¿cuál es el problema típico de una empresa en esa economía? Bueno, suponemos que esa empresa y todas las empresas de la economía producen un cierto nivel de producción Y mayúscula, y vamos a suponer que esas empresas, esa empresa y esas empresas de esa economía, pueden vender la producción a un precio dado, P mayúscula, es el precio del bien en los mercados de bienes. Ahora, para poder producir esos bienes, incurren en costos de producción, que son los costos de producción de producir el nivel I de producción, I mayúscula, ese nivel de producción que produce y vende. Ahora vamos a hablar un poquito de los costos de producción. Por simplicidad, la teoría económica suele pasar por alto todos los costos de producción, que son mercancías que desaparecen en el proceso de producción, y se centra en las variables que son variables acumulables, ¿no? Entonces, básicamente, trabajo y capital. Entonces, la producción de la economía, si uno lo mira desde el punto de vista de la función producción, es igual a A, que es la constante de productividad, por esa letra F, que es una función que depende de la cantidad de capital y la cantidad de trabajo. Esta es la producción de una empresa o de todas las empresas de esa economía.
Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la producción, la función producción, por el precio del bien. Y después tenemos que restarle a los ingresos que genera esa producción, ¿no? El precio por la producción es el ingreso de las empresas, tenemos que restarle los costos de producción. Resumido a capital y trabajo, los costos de producción son la cantidad de capital que contrata por el costo del capital, llamemos R mayúscula por ahora el costo de capital y K la cantidad de capital, y le restamos también el costo salarial en que incurre la empresa para poder producir, que es igual al salario nominal W mayúscula que paga la empresa por la cantidad de trabajo. Fíjate que la cantidad la remuneración del trabajo está escrita en términos nominales, porque esto está escrito en términos nominales. Acá tengo la producción de la empresa por el precio del bien que vende. Después podemos deshacernos de esa P y transformar todo en términos reales, pero no me preocupa mucho eso porque estoy pensándolo en términos más conceptuales que de fórmulas o de cuentas. Ahora, fíjate, si R es el costo de uso de capital, que sería el concepto análogo en cuanto a la remuneración del capital del salario de los trabajadores, yo puedo hacer este experimento, o esta empresa puede hacer este experimento mental que hacíamos cuando mirábamos la demanda del trabajo. Y el experimento es el siguiente: permitir a la empresa que aumente en una unidad la cantidad de capital sin cambiar todos los demás factores de producción, es decir, sin cambiar ni la constante A de productividad, ni la cantidad de trabajo, o el tamaño de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿cuál sería esa expresión? Bueno, sería la producción de esa empresa cuando contrata una unidad adicional de capital, es decir, F de K más 1 y sin cambiar la cantidad de trabajo, o sea, N, restándole la producción cuando no contrata esa unidad de capital, o sea, restándole A por F de KN. Fíjate que lo que estamos haciendo es evaluar cuánto aumenta la producción de la empresa, o de cualquier empresa de esa economía, cuando aumentase en una unidad la cantidad de capital. Bueno, ese experimento mental que estamos haciendo respecto a la cantidad de capital y que hicimos antes respecto de la cantidad de trabajo, tiene un nombre propio en economía, en económica, y es el análogo al producto marginal del trabajo para la variable cantidad de capital, y se llama producto marginal del capital. Entonces, ¿cuál es el problema de esa empresa? Fíjense, si la empresa varía la cantidad de capital en una unidad, lo que tiene que hacer, para saber si le conviene o no le conviene hacerlo, es comparar el cambio en los ingresos que experimenta la empresa por aumentar en una unidad la cantidad de capital con el cambio en los costos en que incurre por aumentar en una unidad la cantidad de capital. ¿Cuál es el cambio en los ingresos que le genera ese aumento de la producción debido a una unidad de capital? Bueno, es el precio del bien por el producto marginal de capital de contratar esa unidad adicional, ¿no? Entonces, acuérdate que el producto marginal de capital, como el producto marginal de trabajo, no es una constante. Va variando punto a punto en la función producción. Yo no la dibujé acá, pero ustedes se van a acordar de esa curva con panza, que es la función de producción, donde al comienzo, cuando vos aumentabas un poquito el empleo, aumentaba mucho la producción. Después, a medida que ibas aumentando el tamaño de la fuerza de trabajo, la producción aumentaba, pero no aumentaba tanto. Y ustedes me habían dicho que eso se llamaba producto marginal decreciente. Bueno, eso mismo ocurre con la cantidad de capital, con lo cual este término no es una constante, o no suele ser una constante, sino que varía a lo largo mientras aumentas la cantidad de capital. Entonces, si vos multiplicás ese término por el nivel de precio o el precio del bien, tenés una medida del ingreso, de la variación del ingreso que te genera contratar una unidad adicional de capital. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es evaluar cómo impacta en los costos aumentar una unidad de capital. Entonces, ¿cómo evalúo eso? Digo, bueno, es igual al costo de uso del capital por la variación de la cantidad de capital. La variación de la cantidad de capital es 1, porque estoy aumentando en una unidad ese factor. Como el factor trabajo no varía, pongo un 0 multiplicando el salario. Por lo tanto, la variación en los costos en que incurro por contratar una unidad de capital es igual a R. Es igual al costo de uso del capital. Entonces, primer concepto importante que vamos a ver un ratito de qué se trata para hacer un ejercicio. El costo de uso del capital es el costo en que incurre una empresa por variar en una unidad su stock de capital. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué debería hacer esta empresa en términos de la cantidad de capital que quiere tener? Porque lo que estamos tratando de establecer es cómo decide una empresa, y por lo tanto toda la economía, cuánto capital quiere tener en el periodo siguiente, ¿no? Un periodo genérico que llamamos cash flows. Fíjate, lo que va a hacer es lo que hacemos siempre en economía, va a comparar
los beneficios con los costos de tomar una decisión. Entonces va a comparar el ingreso marginal de tener una unidad adicional de capital, que es P por el producto marginal de capital, y se va a fijar si eso es mayor, si es igual o si es menor que R, que el costo de uso del capital. Es decir, va a comparar el ingreso marginal con el costo marginal. Si el ingreso marginal es mayor, la empresa tiene que contratar esa cantidad adicional de capital, porque si no lo hiciera, no maximizaría beneficios. Y nuestro supuesto económico es que las empresas que constituyen una economía son unidades cuyo objetivo es maximizar beneficios, hacer el máximo de beneficios posible. Bueno, la alternativa sería que el ingreso marginal, o sea, el ingreso generado por la contratación de una unidad de capital, fuera menor que el costo marginal. En ese caso, no contrataría esa unidad de capital, y la lógica es la misma que vimos en el caso del mercado de trabajo. Porque si contrata una unidad adicional, no maximiza beneficios. Si el costo marginal es mayor que el ingreso, eso quiere decir que el beneficio marginal es negativo. Por lo tanto, se resta de tu beneficio total. Y si se resta, quiere decir que no estás maximizando beneficios. A ver, ¿cuál es la regla óptima de contratación de la empresa? Fíjate, la regla óptima de contratación, si vos pudieras acercarte hasta un entorno muy cercano a ese punto donde la empresa no tiene beneficios marginales positivos ni negativos, lo que va a ocurrir es que la empresa tiene beneficios marginales nulos. Es decir, si contrata un poco más, ya tiene beneficios negativos, y entonces no le conviene. Si contrata un poco menos, tiene beneficios marginales positivos, entonces tiene que seguir contratando. Es decir, idealmente debería ser un punto, si la función producción fuera continua y todo eso que ustedes vieron con el gráfico de la clase de mercado de trabajo, debería haber un punto donde el ingreso marginal P por PMK es igual al costo marginal, o sea, al costo de uso del capital. Bueno, entonces lo que me queda por definir, porque PRE es fácil, es el precio del bien, PMK es fácil, es el producto marginal de capital, lo único que me queda por definir para saber cómo decir una economía, esta empresa, para el caso de una economía, cuánto capital contratar, es ver qué demonios es el costo de uso del capital. Bueno, para hacerlo vamos a ver un ejemplo, para darle un poco de contenido a esta idea. Supongamos que estamos analizando el problema de un señor que es un panadero o un pisero del barrio, y que está evaluando ampliarse. Si quieren ver eso como ampliar un equipamiento de capital que tiene, lo pueden verlo así, o pueden verlo como alguien que está tratando de reemplazar un equipo de capital por otro más moderno. Es lo mismo. Es lo mismo, tiene una cantidad de capital determinada y quiere tener otra. Supongan ustedes que el señor está pensando en comprarse un horno de pizza, de pan, lo que sea, para simplificarnos un poco la vida, que se alimenta de energía solar. O sea, el tipo le pone un panel solar en la terraza del negocio, y por lo tanto ese equipo no implica ningún gasto de energía en su operación, ningún gasto de energía de esas no renovables, ¿no? Energía eléctrica o de otro tipo. Supongan ustedes que ese bien que va a comprar es un bien escalable, es decir, no hay un horno típico, sino que los hornos se hacen a medida. Entonces, yo soy el panadero, o el panadero de esquina o el pizzero, va al fabricante y le dice, mira, yo quiero un horno de tantos metros cúbicos. Entonces el tipo que le vende el prototipo le dice, mira, el metro cúbico vale tanto. Es decir, el precio es, no sé, 100 euros, 200 dólares, o 100, lo que ustedes quieran, o 100 millones de algo, por metro cúbico medido en términos reales. ¿Qué quiere decir medido en términos reales? Que la cantidad de dinero está deflactada por algún índice de precios para que este problema no tenga ningún aspecto de inflación o nominalidad. Es un precio real. Entonces, vale 100 pesos el metro cúbico. Entonces, suponemos que el horno, como es un horno a energía solar, no tiene ningún costo operativo, ¿no? Se basa en energía solar, y que tampoco tiene gasto de mantenimiento. Ahora, vamos a suponer, para introducir un tema nuevo que hace un ratito yo supuse que no existía, vamos a suponer que el horno envejece, es decir, que con el paso del tiempo es cada vez menos bueno. Por lo tanto, si el horno de nuevo produce a full, el año que viene produce un 10% menos. Y en 2 años produce un 20% menos. Así que cada año el horno produce un 10% menos de producción. Solemos decir que, o solemos describir esa calidad del bien del capital diciendo que se deprecian en el tiempo, que se desgastan. Entonces, aunque esa persona no quisiera venderlo, tiene que tener en cuenta ese proceso de desgaste, porque primero, si lo quisiera vender,
tendría que venderlo a menor cantidad de dinero, pero él mismo tiene que incorporar en su decisión ese proceso de desgaste, porque de hecho ese proceso de desgaste altera el valor de ese activo. Entonces es un factor que vos tenés que en cuenta cuando tomás tu decisión de inversión. Entonces, si el horno se deprecia cada año un 10%, llamamos a ese 10% la tasa de depreciación de la inversión, o la tasa de depreciación del capital, o la tasa de depreciación de esa economía. Bueno, finalmente tenemos el último aspecto de este problema, que esa persona probablemente tenga que ir al banco a pedir un préstamo para poder comprar la cantidad de capital que necesita, la cantidad de metros cúbicos de horno que necesita. Y supongan ustedes que la tasa de interés que le cobra el banco, también en términos reales, es de un 8% anual. Eso va a ser muy importante porque, a ver, si la tasa de interés es muy alta, más alta que la rentabilidad de su proyecto, probablemente le convenga, en vez de pedir un préstamo, prestar él y ganar el interés comprando un activo financiero. O sea, estamos teniendo en cuenta la tasa de interés porque es una decisión importante para la inversión. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los datos de este problema? Primero, el precio del bien. PSUCA, el precio del bien de capital. Ojo, no confundan con el precio del bien que vende, el vende pizza, ¿no? La P mayúscula de mi función de ingreso de la empresa era el precio del bien, el precio de la pizza. Este es el precio del bien de capital. Estoy tratando de entender el costo de uso, ¿no? El lado derecho de la identidad. El precio del bien es 100 por metro cúbico. El precio unitario del bien en términos reales. Después tengo la tasa de desgaste del capital, que es un 10%. Todos los años el capital se desgasta un 10%. Y después tengo la tasa de interés que me cobra el banco por un préstamo para comprar el bien de capital, o sea, el financiamiento, que es un 8% en términos reales. Entonces, el costo de uso de capital es el costo en que incurro como empresa para comprar una unidad de capital. Probablemente quiera comprar o 2, o 3, o 4, o 5, o 20 metros cúbicos, yo no lo sé. Pero el costo de uso es el costo de contar un metro cúbico de capital, en este caso, un metro cúbico de horno. Un metro cúbico de horno, una computadora, si voy a comprar un lote de 20. O sea, el costo de uso es el costo unitario de comprar bienes de capital. Entonces, el costo de uso es, en este caso, lo que le cuesta a él un metro cúbico de horno. Fíjate que él paga 100 por el metro cúbico de horno, pero recordá que el año que viene esos 100 valen 90. Entonces, él tiene que tener en cuenta ese desgaste o esa pérdida de valor de su activo que le va a comprar. Entonces, por un lado tiene que tener en cuenta eso, y por otro tiene que tener en cuenta que para comprar ese bien de capital le va a pagar al banco por cada 100 un 8%. O sea que por cada metro cúbico le va a pagar un 8% sobre 100. O sea, 8 dólares, pesos, euros, lo que fuere. Entonces, el costo de uso de capital, que yo llamé R, es un ratito voy a llamar CU, costo de uso, para que ustedes lo acuerden más fácilmente, es igual a la tasa de interés aplicada sobre el precio del bien, o sea, al 8% sobre 100, más la tasa de desgaste del capital, que era el 10%, también aplicada al precio del bien. O sea, es 0,10, en este caso, por el precio del bien. Si sumo todo eso, fíjate que el precio del bien es un factor común que está multiplicando a la tasa de interés y a la tasa de desgaste de capital, o a la tasa de depreciación, me queda que el costo de uso es igual al precio del bien multiplicado por la tasa de interés real, o sea, el aspecto financiero del costo de uso, más la tasa de desgaste, o sea, el aspecto de depreciación del bien. O sea, en este caso sería 100, que es el precio, por 0,10, que es la tasa de desgaste capital, más 0,08, o sea, 8%, que es la tasa de interés real. Paro acá y me hacen las preguntas o dudas que tengan. ¿Dudas? ¿O es muy fácil? Por ahora creo que estamos bien. Bueno, era el problema de Lorenzo, el chico ese que quería comprar la máquina de césped, ¿se acuerdan? La corta césped, la misma historia, con la diferencia de que acá aparece la depreciación, que en el caso de Lorenzo era cero. O sea, nada más tiene un problema de pagar una tasa de interés de un préstamo bancario. Bueno, a ver, supongamos, para complicarles un poco la vida, y que es básicamente el problema que tiene una persona que está llevando adelante un proyecto de inversión, que hay un impuesto sobre las ventas de la empresa. Suponete que el precio P del bien es el precio full que yo cobraría sin impuestos, y suponete que el gobierno pone, qué sé yo, un impuesto del 20%.
o sea, tasa impositiva T minúscula, del 20% sobre la venta de ese bien. Si eso es así, el ingreso marginal de la empresa ya no es más P mayúscula por el producto marginal, sino que es 1 menos la tasa impositiva por el precio del bien por el producto marginal. Ejemplo, si por cada peso que yo vendo, un 20% lo pago como impuestos, lo que me queda son 80 centavos por cada peso, ¿no? O sea, 1 menos T es 0,8, si T es 0,2. Entonces, el tipo impositivo es importante, y entonces mi cuenta, la que tengo que hacer es esta. Es 1 menos T, o sea, 1 menos los impuestos, ¿no? Si es 0,20 son los impuestos, 1 menos T es 0,8. Es la renta neta de impuestos que me queda por contratar una unidad adicional de capital. Eso tiene que ser igual al costo de uso del capital, que como dijimos era el precio del bien por la tasa de interés más la tasa de depreciación. Ahora fíjate, si yo divido todo eso por 1 menos T, si yo divido miembro a miembro por 1 menos T, me queda del lado izquierdo el término original, P por producto marginal de capital, y del lado derecho me queda el costo de uso dividido 1 menos T, o lo que es lo mismo, todo esto dividido 1 menos T. Bueno, ese término tiene un nombre en economía y es súper importante, y se llama costo de uso de capital ajustado por impuestos, o costo de uso de capital ajustado para tener en cuenta los impuestos, que claramente es el concepto relevante, esto que está acá, porque, como verás, los impuestos están abajo restando un término que divide. A medida que ese término T aumenta, después vamos a hacer un ejercicio para que lo vean, aumenta el costo de uso del capital. Es el ejemplo de Lorenzo y la cortadora de césped, que le aumentaban el impuesto sobre las ventas y por lo tanto él en un momento decía que no iba a comprar bien de capital porque no era rentable, ¿sí? Entonces, el costo de uso del capital después de impuestos es este término, y es muy importante porque tenés en cuenta el costo tasa del capital, el costo de uso, el costo de uso en términos de tasa de interés, el costo de uso relativo a la depreciación y el costo de uso afectado por los impuestos. Ok. Bueno, déjame volver ahora, bueno, de ahí se desprende, de acá no lo dije, pero de acá se desprende, de acá se desprende, cuando, o mejor dicho, vamos a escribirlo acá abajo, porque si no, no se va a entender. De acá, vamos a copiarlo abajo. De acá se desprende mi decisión de cuánto voy a contratar de capital. ¿Por qué? Acuérdate que esta expresión no es una constante, es una función que tiene como variable, como argumento, la cantidad de capital. Vamos a hacer para ver el ejercicio, se van a dar cuenta. Pero es como si te dijera, como el producto marginal de trabajo, ¿se acuerdan que era una constante menos una constante por la cantidad de trabajo? Es una función que tiene pendiente negativa, ¿no? A medida que aumenta la cantidad de capital, disminuye el producto marginal. Entonces, eso es una función. Si vos yo dibujara esta página, acá el producto marginal y acá la cantidad de capital, sería una función con pendiente negativa, una función diagonal así. Entonces, el producto marginal varía con la cantidad de capital y eso es una función que refleja esa conducta. Entonces, ¿qué te va a quedar típicamente en un ejercicio de este estilo? En un ejercicio de este estilo que vas a ver con los profes. Te va a quedar una constante, que es esto, una función de la cantidad de capital, que es esto, o sea, una constante menos otra constante por K. Y acá te va a quedar un montón de números. Esto es una constante, es un dato, esto es una constante, esto es una constante, el precio de bien o es una constante o está normalizado a 1. Es decir, ahí te va a quedar como resultado, te lo pongo acá al costado, cuál es la cantidad de capital que la economía quiere tener. O sea, K2, la cantidad de capital que vos querés tener el año que viene, surge de esta cuenta. Bueno, entonces ya sabemos cómo resuelven las empresas cuánto capital quieren tener. Resuelven este problema. Comparan el valor del producto marginal de capital con el costo de uso. Cuando es igual, esa es la cantidad de capital que contratan. Ahora, volvamos a mi tema original. A mí lo que me interesaba ver era cómo variaba la cantidad de capital. Porque quiero relacionar esto con el modelo macroeconómico. ¿Se acuerdan? Producto igual al consumo
más la inversión, y mayúscula, más la compra de gobierno, o producto igual a consumo más ahorro privado más impuestos. O sea, quiero volver a esa historia, quiero ver a la dinámica macroeconómica de esta historia. Fíjate, en una economía donde no hubiera depreciación de la cantidad de capital, entonces ya sabemos que lo que explica la variación de la cantidad de capital es la inversión. Pero en el ejercicio de calcular el stock de capital deseado, caso U2, acabamos de ver que no es cierto que el capital no se desgasta, que de hecho una parte de la inversión la usamos para aumentar la cantidad de capital y otra parte de la inversión la usamos para compensar el desgaste de capital existente. ¿Cómo reflejamos eso en esta historia? Bueno, digo, esta es la variación de la cantidad de capital, este término, el cambio de capital entre el periodo 1 y el periodo 2, y este término es cuánto se desgasta el capital existente entre este periodo y el siguiente. Fíjate que eso se escribe como una tasa promedio de gasto de capital, en el ejemplo era el 10%, aplicada a la cantidad de capital que vos tenés al comienzo del periodo. O sea, si vos tenés 100 unidades de capital, y el capital se desgasta 10% cada año, y esto es 100, esto te va a dar 0,10 por 100, 10. Es decir, si esto fuera 10, todo este término, si eso fuera 10, y yo invertí 50, si eso fuera 10 y yo invertí, acá, ¿no? Yo invertí 50, ¿en cuánto aumento la cantidad de capital? Si invierto 50 y hay que reponer 10 unidades de capital que se desgastó. ¿Se entiende la pregunta? No. Claro, si yo invierto al comienzo del periodo 1, 50 millones, ponele. De los cuales 10 millones se destinan a compensar el desgaste de capital existente. ¿En cuánto varió la cantidad de capital? ¿En 40? 40, porque los otros 10 los usaste para compensar el capital que se desgastó. Es decir, la variación de la cantidad de capital es 40, más 10 millones que utilizaste para compensar el capital que se depreció, tenés la inversión bruta. Por esa razón, y acá viene una clave para entender un montón de cuestiones del léxico de la economía, la I de la inversión es la inversión bruta. La I de inversión es la inversión bruta de las cuentas nacionales. Y este término que está acá, que es la variación de la cantidad de capital, se llama inversión neta. ¿Neta de qué? De depreciación. La inversión bruta es 50 millones, mi ejemplo. El consumo por desgaste de capital era 10 millones, pues el consumo de capital existente o la reposición. Y la inversión neta, es decir, la inversión neta de depreciación es 40 millones. Preguntas. Ok. Estamos muy callados. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hemos visto? La importancia de este término en economía. Ahí adentro está metido el mecanismo de relojería de la acumulación de capital y del aumento de la oferta futura de bienes, ¿no? Ahí está metido toda la maquinaria en la que consiste el capitalismo moderno. O sea, no hay el capitalismo de cualquier economía vista en términos intertemporales. Digamos, este problema que yo lo planteo desde el punto de vista de la coordinación a través del tema de precios del mercado, es el mismo problema que tenían los planificadores soviéticos, que es cómo aumentar la oferta futura de bienes. El mismo problema. O sea, no importa si usas un sistema informacional basado en los precios o si usas una computadora gigante. El problema es el mismo. Ahora, fíjate, eso es muy importante porque si vos lo mirás esta historia, la cantidad de capital, acordate, varía en función del flujo de inversión que vos aplicás a la economía. Pero el flujo de inversión, a su vez, estaba relacionado con esta variable, con el ahorro de la economía. ¿Para qué es el ahorro? Miren esa identidad. Tengo consumo más ahorro más impuestos. ¿Qué es el ahorro?
Veámoslo acá, miren. El ahorro es igual a la producción, el ahorro privado, ¿no? Es la producción o el ingreso nacional menos el consumo menos los impuestos. Perdón. Eso, ¿no? Entonces, fíjate, suponete que los impuestos son fijos, o sea, que están dados ahí por el presupuesto nacional o lo que sea. Es decir, acá hay un trade-off tremendo que quiero que veas acá. O sea, la economía ahí tiene que decir o más de esto o más de lo otro. Es decir, para poder tener más consumo en el futuro, eso es lo que estoy haciendo cuando compro más bienes de capital, es decir, cuando invierto, yo tengo que postergar el consumo presente. Es decir, la inversión y la conversión de capital es fantástica, pero el problema es que viene un precio, como todo en economía. Vamos a hablar un poco de eso cuando tenemos crecimiento económico. Pero quiero que vean esa tensión, porque si no, no se entiende el dilema que tiene una economía de asignación de los recursos en el tiempo. A veces se entiende más el problema de la asignación o de la distribución en términos de un solo periodo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira la distribución nacional del ingreso entre el trabajo y el capital. Pero no se termina de entender la distribución, la asignación del ingreso entre consumo presente y consumo futuro, que es básicamente la discusión entre consumo y ahorro. Ok. A ver, déjenme plantearles un esquema un poco distinto al que estamos viendo, para poder entender esto en el contexto de una economía abierta, es decir, una economía como la nuestra, como cualquier economía del mundo, que intercambia con otras economías. Fíjense, si una economía es una economía abierta, yo tengo que modificar, bueno, ligeramente mi contabilidad de ingreso nacional, que hasta ahora era esta cosa, ¿no? Hasta ahora era eso, y le agrego dos términos. El término que le agrego con signo positivo son las exportaciones. ¿Por qué? Porque una parte de la producción se vende a no residentes. Entonces, quienes compran la producción se distribuyen ahora entre el consumo privado de los hogares de esta economía, las empresas que compran los bienes de capital, el sector público consolidado que compra bienes y servicios, y el resto del mundo que compra parte de tu producción. Y a eso el resto de las importaciones. ¿Por qué? Porque adentro de, creo que lo vimos en las primeras clases, adentro de estas tres variables, ahora que es una economía abierta, que puede exportar e importar, hay un componente del consumo, de la inversión de las empresas y de las compras de gobierno de bienes y servicios, que es en bienes y servicios producidos fuera de la Argentina. Entonces, para que esa igualdad cuadre, yo tengo que restarlo, ¿no? Porque están acá adentro. Acá adentro tengo un componente de consumo de bienes producidos interiormente, fíjense que I es producción interior. Esto que está acá es producción interior. Cuando yo abro la economía, no todo el consumo, no toda la inversión, no toda la compra del gobierno son gastos en bienes interiores. Entonces tengo que restarlo para que esa identidad cuadre. Entonces, fíjense, el término ese que está a la derecha, las exportaciones menos las importaciones, tiene un nombre en economía que ustedes deben conocer. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa diferencia entre exportaciones e importaciones? Las exportaciones netas. Las exportaciones netas. O sea, las exportaciones netas de importación. Estas son las exportaciones netas. Esto. Que ponerlo acá, lo ponemos, x menos m es igual a nx. Ahora, fíjense, si yo ordeno un poquitito esa expresión, para mostrarles una idea, es decir, yo paso del lado izquierdo de la igualdad el consumo y las compras de gobierno, me queda de ese lado el ahorro de la economía. Ahora, ojo que es el ahorro en el sentido convencional de las cuentas nacionales, no es esa S que yo usé para ver el ahorro privado. Es el ahorro nacional. O sea, es lo que queda en la economía después que se pagan los gastos de consumo privado y de consumo público. Y CIG. Eso es el ahorro nacional. Es el ahorro nacional de las cuentas nacionales. Ahora, fíjate que del lado derecho no está la inversión solita, está la inversión más ese término. O sea, está la inversión más en las exportaciones netas, ¿no? Entonces, en la economía abierta ya no es necesario que la economía tenga en balance el ahorro y la inversión. Fundamental esto que les estoy contando. En la economía abierta, Argentina hoy,
O sea, no es importante que vos tengas en balance todo el tiempo, el ahorro y la inversión. Eso no quiere decir que eventualmente no lo puedas tener en balance. O sea, que esto sea igual a la inversión. Si esto que está acá fuera igual a la inversión, ¿cuánto debería valer X menos M? Si el ahorro es igual a la inversión, si todo lo que está del lado izquierdo de lo grisado es igual ahí, ¿cuánto debería valer X menos M? ¿Cuánto debería valer para que sumado no modifique esa igualdad? 0. Si vale 0, quiere decir que las exportaciones es igual a las importaciones y decimos que vos tenés una balanza comercial equilibrada. Ahora, fíjate, lo que estamos diciendo es que en la economía abierta no tiene por qué ser siempre cierto eso. ¿Por qué? Bueno, porque justamente cuando un país, por ejemplo, tiene una diferencia, fíjense, entre esto y el lado derecho, puede compensarlo por ese término X menos M. Supónganse ustedes que, a ver, que el lado izquierdo, que este término, el ahorro, fuera mayor que la inversión. Si ese término es mayor que la inversión, ¿qué signo tiene que tener esto? Si el lado izquierdo es mayor que I. ¿No? Si esto es mayor que esto, chicos, ¿qué signo tiene que tener? Negativo. Si el ahorro nacional es mayor que la inversión interior, o sea, el término de izquierda es mayor que el término de la derecha, que este. ¿Este qué signo tiene que tener para reponer la igualdad? Hagan esta cuenta. Si esto es mayor que I, y yo paso I del lado izquierdo restando, y I menos M menos G es mayor que eso que le resto, ¿qué signo tiene que tener X menos M? Positivo.